Uno de los mayores milagros del Perú ha sido haber sobrevivido a Alan García y a Abimael Guzmán compartiendo el mismo espacio histórico, ¿no? Y luego, como estamos en el Perú y acá no existen los cadáveres políticos, Alan García, después de su primer gobierno, el peor gobierno que se recuerde hasta este segundo, que fue un apocalipsis zombie, casi literal, volvió a ser presidente, sin dejar de ser un ludópata de la política, un demagogo galopante, un graduado summa cum laude en cinismo y en embustes, y un corrupto impenitente, ¿no? No lo olvidemos porque veo que sigue la campaña ahora de convertir a Alan García en algo que nunca fue, un santo laico. Y por supuesto, desde las páginas estercoleras de Expreso, y por cierto, desde el espacio radioeléctrico de Willax, quieren cambiar la historia con una narrativa forzada, donde su suicidio resulta que ahora es una suerte de magnicidio, ¿no? O asesinato donde el gatillo lo habría jalado nada menos que Gustavo Gorriti, ¿no? El cabezón Lucho González Posada, ex canciller de Alan García, lo describe como una víctima de un sistemático y cruel acoso y habla de una diabólica conspiración para acosar e inducir la muerte de quien fue 2 veces presidente de la República y líder del APRA. Mariela Balbi, desde las mismas páginas de Expreso, dice: queda claro que Alan García era un demócrata cabal, como hay pocos en la historia del Perú, por Dios. También que fue inducido al suicidio y que se urdió un cerco, ¿no? Por el tema este del allanamiento a su casa. A mí me han allanado a mi casa y en ese momento no se me pasó por la cabeza agarrar una pistola y ponerme en la 100, no pues. Alan García merece justicia, dice Balbi. Otro columnista de Expreso, que así hay varios, ¿eh? Conociéndole, su muerte no fue un suicidio, sino una inmolación por el Perú, país al que quiso y le quiso con pasión. Sorry, no, tampoco generalicemos, ¿eh? Fue un hombre bondadoso, un genio político que nació para pasar a la historia. Mientras que Gustavo Gorriti no tuvo el coraje para enfrentar a García y lo trata de pobre diablo, de miserable para abajo, ¿no? Al periodista que destapó más de un caso de corrupción durante los gobiernos de Alan García. Todo hay que decirlo, ¿no? Todo hay que decirlo de nuevo, además, porque es como si eso no hubiese pasado para esta gente. E insiste que, de otra parte, José Domingo Pérez es es uno de los autores indirectos del magnicidio que acabó con la vida de un auténtico líder nacional. Y habla del asesinato a control remoto que fue empujado al suicidio. Ya, la oda más guachafa, por supuesto, adivinen, la escribe Marta Meyer Miro Quesada, ¿no? Y la titula Era música, el gran orador. Y comienza diciendo: Alan sonreía,
cantaba, tocaba la guitarra y el piano, y a su ritmo y silencio internos se notaban hasta en su forma de andar, como si fuese un caballo de paso. Hay personas como el 2 veces presidente del Perú, capaces de expresar el sonido de su alma, la percusión de su corazón. García conquistaba con una sonrisa, dominaba con su modo de discursiar que era casi como oír un aria. Son la cagada, qué bestia, qué bestia. Realmente el peruano tiene la memoria tan corta como el de una velita misionera, más o menos así. Y creo que no exagero. Pero hay gente como César Hildebrand, entre otras personas, que recuerdan lo que fue Alan García. En su último editorial, Matices, Hildebrand, en un texto titulado Hace 5 años, recuerda, hace 5 años, acorralado por las evidencias, Alan García se pegó un tiro en la sien. Acorralado por las evidencias, él solito. Y dice más adelante, hay quienes se matan para escapar de sus actos. El caso de Hitler, de Goering, de Goebbels. También están los que asaltan los dineros públicos y se matan para no ser humillados en una cárcel. En el caso de García, remata el director de Hildebrand en sus 13, la documentación abunda y tiene que ver con sus 2 gobiernos, no solamente con el primero, como hacen parecer algunos. Hay testimonios claves de quienes confesaron haber sido sus testaferros, hay signos exteriores inequívocos, informes fiscales de los 80 y de este siglo, y siempre hay un tren que cruza la biografía del personaje. Ayer, el de Sergio Siragusa, hace poco, el de Jorge Barata. Las voluntarias admisiones de Nava y Atala, amigos de su entorno, confirman la corrupción del personaje. García se hizo millonario en el poder y es una vergüenza que el APRA, el partido que fundara un hombre honrado y genial como Haya de la Torre, trate de presentar como víctima a quien se enlodó y contribuyó al desprestigio de los partidos y la política. Y termina con una pregunta, con una interrogante. ¿Cree el APRA que cambiará la historia presentando a compinches de García en Willax? La respuesta es obvia, ¿no? No, pues. Allá los hueledizos y olvidadizos y amnésicos que tratan de endiosar y convertir a el corrupto de Alan García en un santo laico. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. Chao.